Amigos, estamos en una edición más de su segmento Crece. Es interesante el tema que vamos a hablar hoy porque hablaremos sobre la presencia de Dios y cómo esa presencia puede llegar a nuestra vida, cómo esa presencia puede manifestarse en nuestra vida y cuál es la manera correcta de que esa presencia llegue a nuestro entorno y no solo llegue, sino que se manifieste. Y para eso quiero empezar con un texto que todo el mundo o su mayoría conocemos. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 5 al 9, dice así: Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flauta y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir el arca de Jehová? Se hace una pregunta. Miren esto, en medio de algo muy especial, en medio de fiestas, en medio de cánticos, en medio de alabanza, estaba siendo recuperada el arca de la presencia. ¿Qué era el arca? El arca de la presencia era la simbología, o en aquel momento era la misma presencia de Dios manifestándose en aquel lugar. El arca representaba la presencia, la morada de Dios en el mismo campamento. Pero hay algo interesante que tenía el arca. La Biblia dice que el arca tenía tres elementos muy especiales que quiero mencionarla acá. Número 1, el arca tenía las tablas donde fue escrita los mandamientos. Número 2, tenía la vara de Aarón, la cual reverdeció y la cual representa el testimonio. Y número 3, dice las escrituras que dentro de esa caja llamada el arca del pacto había maná, que representaba la evidencia de lo sobrenatural. El Señor ministró mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Lo primero que debemos comprender es que la presencia de Dios va ligada con su palabra. Nunca la presencia de Dios estará desligada de su palabra. Por eso, quiero poner como primer principio de que la presencia de Dios va más allá de las emociones, va más allá de los sentimientos, de los sensacionalismos, va mucho más allá de que se despeluque el cuerpo. La presencia de Dios va unida, casada conforme a su palabra. Me he topado con personas que en vez de entender la presencia de Dios conectada a la palabra, tratan de hacer algunas actividades que no van conforme a ella, a las escrituras. Por ejemplo, una ocasión una hermana me dijo: yo unjo mi casa con sal y unjo a mis hijos con sal para que ellos puedan comprender los caminos del Señor. Y yo le dije: hermana, ¿usted dónde en algún lugar de la palabra, en el Nuevo Testamento, evidenció que se ungía a la gente con sal? Me dijo: no, eso Dios me lo reveló. Dios no hará o no manifestará nada que no vaya conforme a su palabra. Las escrituras dicen que nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero, no lavados con la sal. Ahora, imagínense, tenemos muchas personas que han estado experimentando situaciones, han estado teniendo algún tipo de comportamiento creyendo que sus comportamientos inusuales, la verdad, yo soy pentecostal, creo en el fuego, en el poder, en la danza, creo en muchas cosas, pero debemos comprender que nosotros no estamos hechos de sensaciones y emociones. La Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano, dijo: descendamos y hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dios no hizo tres pataleos para crearnos a nosotros. La escritura dice que Él descendió con su palabra y formó con sus manos, nos formó y sopló aliento de vida en nosotros y fuimos ser vivientes. Quiere decir que la presencia de Dios va conectada con la palabra. Nada que no sea la palabra de Dios traerá la presencia del Eterno. Y no podemos
querer tener la presencia si no tenemos con ella la palabra del Señor. Muchas personas dicen: yo no leo la Biblia, pero oro mucho. Cuando usted ora demasiado y no lee las Escrituras, usted está en un desequilibrio. Tiene mucha oración y poca palabra, por ende, hablará mucho con Dios, pero poco lo entenderás. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, usted le habla a Dios, se comunica con Dios, Dios lo escucha a usted, pero cuando usted lee la palabra, usted entenderá la voz de Dios en medio de las Escrituras. Hay personas constantemente buscando profetas para que le profetice, buscando personas para que le declare el futuro. La palabra del Señor dice que la profecía más segura es la Escritura. La profecía más segura es su palabra. Por ende, cada vez que nosotros oramos a Dios y buscamos al Espíritu Santo, debemos comprender de que la palabra del Señor es la voz de Dios para nosotros. La palabra del Señor es la voz de Dios para nuestro entorno. La palabra del Señor es la luz. Quiere decir que la presencia sin el fundamento de la palabra no es presencia, sino es emoción o brujería. El apóstol Pablo dijo de esta palabra en 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, la cual es Jesucristo. Y el mismo apóstol Juan en el capítulo 1 verso 1 al 3 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra. El apóstol Pablo lo dijo a los corintios: pues nadie puede poner otro fundamento, la cual ya está puesto, la cual es Jesucristo, o sea, la palabra del Señor. Y Juan lo describe y lo afirma y dice: la palabra en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. La palabra verbo quiere decir palabra. Ahora mire esto: ¿por qué debemos traer la palabra de Dios a nuestros corazones? Uno, la palabra de Dios no trae luz. La presencia de Dios viene conectada con la palabra y no trae luz. Mira lo que dice el Salmo 119 al 105. Dice: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Mira esto tan interesante. Número 1, la palabra no trae luz. Número 2, la palabra nos sana. Y número 3, la palabra nos limpia. Salmo 119 al 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. La palabra es la base y el fundamento de toda persona que quiera traer la presencia de Dios. Fue la palabra que hizo la existencia en Génesis capítulo 1. Fue la palabra que en la palabra fue que Pedro echó la red. El milagro no se había concesionado hasta que Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. Y cuando en la palabra de Dios echa la red, dice que hubo bonanza y hubo milagro. Quiere decir que en su palabra hay garantía de ver cosas sobrenaturales. En su palabra hay garantía de ver un milagro. No en la palabra de los hombres ni en los dichos de la boca de Pepe y de Chencha, de Juana, no. Es en la palabra del Señor que hay garantía. Mire esto: fue su palabra la que sanó a la hija de la mujer sirofenicia. Mira lo que dice el Salmo 107 al 20. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra, lo dije a un momento, sana y libra de la ruina. La palabra tiene la facultad y tiene el poder para sacar a cualquier persona de la miseria y hacerlo prosperar. ¿Por qué? Porque envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina, dice el Salmo 107. Número 2, lo que se encontraba en el arca de la presencia, o uno de los elementos que complementan la presencia de Dios, o que trae evidencia de que la presencia de Dios está, es el maná, que representa que Dios provee de manera sobrenatural, o que es sobrenaturalmente Dios. Aleluya. Mire esto, lo que he escrito acá para ustedes. La presencia de Dios trae lo sobrenatural. Es imposible decir que estamos experimentando la presencia y no vivir una atmósfera sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Dios, el Ein Sof, el autosostenible, Adonai, Shaddai, Baruja, como usted lo conozca, Jehová, Yahweh, Yeshua, el Todopoderoso, nuestro Dios,
es sobrenatural. Él no es natural. Él no opera en la dimensión natural. Él opera en lo sobrenatural. Él opera en lo que el ser humano no puede comprender. Es un Dios que hace llover pan del cielo, imagínense, que saca agua en el desierto de una roca. Es un Dios que provee y abre camino en un río, en un mar. Imagínense, es sobrenatural. Dios no es natural. Dios no es un ser que podamos comprender lógicamente. Dios es sobrenatural. Ahora mire esto. La presencia de Dios trae evidencia sobrenatural. Hay personas que dicen: yo no creo en los milagros, yo no creo en que Dios habla. Pues no estás creyendo en la presencia, porque la presencia trae evidencia de lo sobrenatural. Mire esto. Número 3, lo que había en el arca de la presencia, o el elemento que representa la presencia de Dios, es el testimonio. La vara de Aarón que estaba en el arca, cada persona, según los estudios y las tradiciones de los judíos, en aquel tiempo se plasmaba en la vara el testimonio de aquella casa, el testimonio de lo que Dios hizo en aquel lugar. Y mire esto. La vara que estaba allí era una vara que fue escogida porque se puso en el altar muchas varas, y entre esas la vara que reverdeció fue la de Aarón. Fue escogida por Dios, puesta en el arca del testimonio del pacto, y a través de eso nos damos de cuenta que la presencia trae y conlleva consigo también una vida de testimonios. Mire lo que dice Hechos capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos. El poder sobrenatural, la evidencia de un Dios todopoderoso, lo único que nos hace a nosotros es hacer testificar a nuestras generaciones, testificar al que está perdido, al que está abatido, poder testificar y decirle a cualquiera, por encima de la ideología: yo conozco un Dios que hace cosas sobrenaturales. Es poder decirle al médico: yo conozco un Dios que cambia los diagnósticos, que agarró a una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre y la sanó al tocar ella el borde de su manto. O sea, tenemos testimonio y evidencia de que Dios es todopoderoso. No hay mayor información teológica para decirle a alguien que un testimonio vivo de lo que tú has experimentado. No hay mayor convencimiento de información teológica que un testimonio de evidencia. Yo era pobre, desperdiciado por el mundo, tirado a un lado por mis propios familiares, pero cuando llegó Dios cambió mi vida, cambió mi entorno y me hizo libre, rompió mis cadenas, me quitó las vestiduras de la inmundicia del mundo y me puso lino fino, me dio una sandalia, un anillo y me hizo su hijo. No hay mayor convicción que alguien que testifique tales cosas, que en un momento su vida estaba perdida y ahora ha sido salvo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo poder explicarle a alguien que estaba atado a las drogas y a las sustancias ilícitas y ahora camina libremente con una Biblia en sus manos, su familia restaurada y está predicando el evangelio? ¿Qué ciencia hay para eso? ¿Qué ciencia hay para una persona que no sabía por qué sus comportamientos eran inadecuados hasta que Jesús vino y rompió sus cadenas y ahora los espíritus que le hacían esos comportamientos los soltó? No hay explicación teológica para poder entender, ni explicación humana de que Dios agarró el cáncer de una mujer y lo sanó. Un cáncer que no tenía cura y que era terminal, y ahora el cáncer desapareció como por arte de magia según ellos, pero sabemos que es por la evidencia del poder de lo sobrenatural. Entonces, no hay mayor evidencia que alguien que ha sido testigo. No hay mayor convicción de alguien que ha sido testigo ocular, de que estuvo en el lugar y de que vio su poder. Los discípulos tenían tanta convicción y estaban a punto de morir o de entregar su vida por Jesucristo porque ellos caminaron con Él. Ellos vieron los mover sobrenatural. Ellos vieron que Él convirtió los panes y los peces y los multiplicó. No había razón humana ni lógica humana para que de 5 panes y 2 peces hubieran 5,000 personas alimentadas y que aún sobraran. Ahora mire esto. La palabra testigo en el hebreo significa edot, quiere decir edot, que quiere decir testigo. Pero en el griego esa es la palabra mártir. Un mártir es aquel que da la vida por su fe. Cuando usted porta la palabra, usted es capaz y tiene la convicción segura y es capaz de morir por lo que usted cree, de morir por sus convicciones.
Y precisamente es lo que vamos a experimentar en esos últimos días. Experimentaremos la persecución como los primeros cristianos y como muchos en alrededor del mundo, en algunos países que están experimentándolo ya. Cuando usted carga la presencia, usted es capaz de morir por sus convicciones. A usted nadie lo cambia, nadie lo mueve. La Biblia dice que Pedro, después de haber tenido un encuentro con Dios, con Jesucristo, con la misma presencia, dice que su nombre fue cambiado y su primer nombre era Simón, que era una caña movida por cualquier viento. Pero cuando llega Jesús, dice las Escrituras que le cambia y le dice: ahora tu nombre será Pedro, la cual significa piedra inconmovible. Nadie más te moverá de tus convicciones. ¿Por qué? Porque tuviste un contacto con la presencia de Dios. Necesitamos tener cuidado al traer la presencia de Dios a nuestra vida, porque la presencia no viene de la manera que usted piensa o de lo que imaginamos. La presencia no viene con estrategias humanas ni con capacidades humanas. No se puede comprar, no se puede vender. No es como algunos lo han presentado: haz esto y Dios te dará esto, haz esto y Dios te entregará esto. No, la presencia de Dios yo la considero que es como Habacuc lo dijo: aunque no haya vaca en los corrales, aunque la vid no dé su fruto, con todo y eso yo me gozaré y me alegraré en el Señor. La presencia de Dios no es con condiciones: si hago esto me sale esto. No. Es simplemente creer en ella, buscarla y manifestarla a su vida para que haya cambios, para que lo que asedia su casa, los espíritus que abundan en las casas, en los hogares, la falta de paz, la falta de tranquilidad, la falta de amor, desaparezca. Ahora mire esto: ¿cómo? Dijo David, he de traer la presencia, porque en medio de un cántico y en medio de tanta felicidad hay una muerte. La fiesta se convirtieron en luto. Imagínense, en un minuto a otro cambió de fiesta a sepelio. Existían patrones para traer la presencia del Señor, y Levítico lo habla de una manera muy especial. Acá lo van a ver en las pantallas. Levítico habla de cómo David debía traer la presencia. Levítico explica cómo David tenía que traerlo. Dice las Escrituras que el arca tenía que reposar en los levitas, pero David se emocionó, estaba contento, amaba la presencia tanto que dijo: yo lo voy a traer montado en carro nuevo y en bueyes. Y el Señor ministró mi vida con esa palabra, y la quiero decir a ustedes. Es necesario identificarnos y saber si somos bueyes o si somos levitas. Los bueyes tropiezan con la presencia, los levitas la llevan en su hombro. Los bueyes se quejan teniendo la presencia, los levitas lo llevan en su hombro como responsabilidad. Hay tipo de personas que son bueyes, que hay una atmósfera que la presencia está, pero ellos andan tropezando. No me saludaron, infantilismo dentro de la iglesia, el pastor no me habla, el hermano no me habla. Esos son bueyes, tropezarán constantemente aún teniendo la presencia. Reaccionan como personas que no entienden lo que tienen encima. Pero los levitas son aquellos que llevan la responsabilidad. Entonces el arca tenía que venir en la responsabilidad de los hombres de los levitas, y no sobre carros nuevos con bueyes irracionales. No podía venir de una manera como a nosotros nos parece, o de una manera cómoda. La presencia, traer la presencia de Dios a nuestra vida siempre nos costará sacrificios, constantemente. Ya no hay que traer un arca, ni montar un buey, ni vestirse con manto como levita. Ahora lo que tenemos que hacer es buscarlo en ayuno, oración, vigilia y súplica. Ahora la presencia llega parándonos a las 3 de la mañana, doblando rodillas. La presencia llega buscándole de madrugada cuando todos duermen, dejando de comer cuando todos comen y leyendo cuando todos se distraen. La presencia de Dios llega cuando se matan las distracciones y se aviva el espíritu. Se busca el espíritu constante, se busca la presencia de Dios. Ella vendrá a nosotros de una oración, en súplica, ayuno y vigilia. Sí, es bueno los congresos, sí, son buenas las actividades. Estas son simplemente detonantes o activadores de la presencia de Dios en nuestra vida, mas sin embargo no son la fuente de nuestra presencia o la presencia de Dios en nuestra vida, no son la fuente de nuestra relación con el Espíritu Santo. Los congresos, los eventos proféticos, avivadores, son buenos y necesarios, pero no nos podemos acostumbrar a creer que por esos congresos vamos a tener una vida con el Espíritu. Necesitamos encerrarnos conforme a Mateo capítulo 6.
Necesitamos orar en nuestra recámara secreta, buscar en nuestra recámara secreta el Espíritu Santo para poder ver esa presencia manifestada. Mire esto, la presencia viene sobre corazones hambrientos, la presencia viene sobre personas responsables, no sobre personas irresponsables que pisotean la presencia de Dios con actitudes, con comportamientos inadecuados. La presencia viene sobre gente responsable, corazones hambrientos. La presencia viene sobre personas que se dejan guiar. Necesitas a alguien que te pastoree, que te direccione, no por el YouTube, porque por el YouTube cualquiera tiene un pastor, pero cuando tienes un pastor físico que te corrija, que sepa tu vida y que te corrija constantemente, entonces sabrás si verdaderamente estás adquiriendo esa presencia. Mira esto, la presencia viene sobre los hijos. No hay asesión de personas para adquirir la presencia, pero sí hay serie de identidad para tener esa presencia. Si te identificas como un hijo de Dios, tú, no que otro lo diga de ti, que tú mismo te identifiques y diga, yo soy un hijo de Dios, entonces la presencia será más fácil venir a tu vida. ¿Por qué? Porque este versículo dice, el que busca a Dios, crea que le halle. Mira lo que dice este verso, el que busca a Dios, crea que le halle. Mira lo que dice este otro, me hallan lo que temprano me buscan. Entonces necesitas identificarte y tener la fe para poder encontrar esa presencia. Necesitas tener fe, y la fe viene por la oración, por el oír la palabra, por la búsqueda. Ahora mire esto, ¿cómo viene esa presencia? Ahora voy a esta parte. No se suplanta el sensacionalismo por la palabra, ni la palabra por el mover del Espíritu. Los que danzan, los que hablan en lengua, todos nosotros que vivimos el fuego del Espíritu. ¿Cómo viene? En ocasiones esa presencia se manifestó como fuego, en otras ocasiones se manifestó como viento, en otra ocasión se manifestó como temblor, y en otra ocasión llegó como un silbo apacible. No es externa. La presencia hoy en día no es externa. No es una presencia que está por fuera. Es interna. Mire lo que dice Isaías. Dice, levántate y resplandece que ha venido tu luz y la gloria del Señor. Mire lo que dice, la gloria igual a Shekinah, igual a presencia, ha nacido sobre ti. La presencia de Dios está dentro de usted. Solo está esperando Dios que te levante. Está esperando una generación que te levantes y que puedas activar y soltar afuera esa presencia, porque ya está dentro de ti. La Biblia dice en Gálatas 2:20, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron. Si Cristo vive en usted, le dije que Cristo es la palabra y representa también mucho la presencia de Dios, entonces dentro de usted está la presencia del Espíritu Santo. Ahora hay muchas personas que se preguntan, ok, ya tengo la presencia, sí, por fe, creo que la tengo, pero ahora, ¿cómo provoco esa presencia? ¿Cómo puedo provocar la presencia de Dios? Número 1, la presencia se provoca con adoración constante. Cuando usted empieza a adorar, la atmósfera cambia, el clima cambia, lo que estaba turbio ahora tiene paz, donde había odio ahora hay amor. ¿Por qué? Porque hay un cambio a través de adoración. Y número 2, en el hablar en lenguas espirituales provoca la presencia de Dios. Ya no hay que traerlo en arca, ya no hay que traerlo en carro ni en buey. Ahora somos responsables y está internamente. Y el hablar constantemente en lenguas podrá manifestar la presencia de Dios en nuestra vida. Y número 3, oración y la relación con la palabra. Como empecé, quiero terminar. La presencia y la palabra están casadas. La presencia y la palabra están conectadas. Permíteme orar por ti en estos breves minutos para despedir este tiempo. Y quiero orar para que el Espíritu Santo de Dios avive su obra en usted. Padre, yo oro para que todo oyente, toda persona que está detrás de la pantalla, Señor, sean activados esa presencia, para que tu poder se manifieste, para que tu esencia, Señor, venga y lo transforme. Yo oro para que aquel que estaba apático, seco, que no tenía ese contacto contigo, Señor, sea intervenido por el poder de tu Espíritu en este video y que sea lleno con tu Espíritu Santo.
Padre, yo oro para que tu presencia se manifieste sobre cada oyente y que haya un poder sobrenatural que transforme, que cambie. Mira a esa persona que tiene rato que no te siente. Mira a ese varón que tiene rato que no te busca. Mira a esa mujer que anda afanada por el trabajo y los quehaceres, pero no tiene un contacto contigo. Yo oro para que esa presencia lo visite en el nombre de Jesús y que nunca más sean el mismo, que nunca más vuelvas a ser igual. Quiero que repitas conmigo esta oración mientras estás ahí. Padre, ayúdame a encontrarme más contigo. Espíritu Santo, ven a mi vida. Yo te necesito. Repite esta palabra. Espíritu Santo, te necesito. Te anhelo. Eres todo para mí. Espíritu Santo, yo reconozco que no he tenido ese contacto contigo, pero ahora mismo quiero tener esa relación envolvente. Tócame con tu fuego. Tócame con tu presencia. Te quiero volver a sentir y quiero que todos los días donde yo vaya estés conmigo y que yo pueda percibirte. Dame sensibilidad, Espíritu Santo. No quiero ser el mismo o la misma. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto fue un segmento más de Crece, junto a su servidor, el evangelista Alejandro Salazar. Veo que no te has suscrito a nuestro canal. Suscríbete, dale a la campanita para más contenido como este. El Señor te bendiga y te guarde. Shalom.